Antes de que existiera Halloween, antes de las calabazas sonrientes, de los disfraces y de los dulces, hubo un tiempo en que la humanidad se enfrentaba al terror más antiguo de todos, la muerte y lo desconocido. Mesopotamia temía a sus demonios y espíritus errantes. Egipto rezaba a Osiris y temblaba ante Ammit, devoradora de almas. Grecia invocaba a Hécate en las encrucijadas, y Roma se protegía de los lémures en noches malditas. Y mucho antes de que se hablara de Halloween, los pueblos celtas celebraban el Samhain, la noche en que los vivos y los muertos podían rozarse en un mismo aliento. Ahora vamos a viajar juntos a los orígenes más profundos de Halloween. Vamos a descubrir qué había antes de esta fiesta, cuáles eran sus raíces paganas y religiosas, y por qué el ser humano siempre ha sentido que, en ciertas noches, las sombras se vuelven demasiado cercanas. Si disfrutas de relatos históricos, misterios y cuentos que te hacen mirar de reojo a la oscuridad, este es tu lugar. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento, dale like y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar a continuación no es un simple relato, es el eco de miles de años de supersticiones y miedos que nos persiguen hasta el día de hoy. Mesopotamia, hacia 2500 a.C. En las llanuras fértiles de Mesopotamia, cuna de la escritura y de los primeros imperios, no solo nacieron ciudades y dioses gloriosos, también surgieron los miedos más primitivos, aquellos que daban forma a la oscuridad de la noche. Allí, bajo el rugir del Tigris y el Éufrates, se temía a Lamashtu, un demonio femenino descrito con rostro animal, dientes afilados y garras de ave rapaz. Ella acechaba los hogares de las mujeres embarazadas y robaba a los recién nacidos de sus cunas. No era un simple monstruo, representaba la fragilidad de la vida en una tierra donde la mortalidad infantil era una herida cotidiana. Frente a ese terror, otro ser surgió con un papel ambiguo, Pazuzu, señor de los vientos y espíritu de tormentas. Su aspecto era grotesco, cuerpo híbrido, rostro demoníaco, alas y cola de escorpión. Era portador de plagas y enfermedades, pero a la vez, paradójicamente, era invocado como protector contra Lamashtu. Una ironía que revela cómo, en aquellas culturas, el mal podía combatir al mal. Y estaban los Etemmu, sombras de los muertos olvidados. Si una familia no ofrecía rituales, comida o agua a sus difuntos, estos espíritus regresaban al mundo de los vivos. No venían en silencio, enfermaban a los niños, perturbaban los sueños y traían desgracias al hogar. Eran el recordatorio constante de que el vínculo con los muertos nunca debía romperse. Así, Mesopotamia forjó un universo donde lo sagrado y lo maligno convivían, y donde los temores nocturnos se transformaban en mitos que aún resuenan en nuestras leyendas más oscuras. Egipto, aproximadamente 2000 a.C. En el corazón del Nilo, donde la vida dependía del vaivén de las aguas, los egipcios veían la muerte no como un final, sino como una transición sagrada. Allí reinaba Osiris, dios que había sido desmembrado y resucitado gracias a la magia de su esposa Isis. Convertido en juez del inframundo, Osiris representaba la promesa de vida más allá de la tumba, siempre que el difunto llegara preparado. Pero esa travesía no era sencilla. El alma debía atravesar juicios, peligros y monstruos que aguardaban en el Duat, el reino de los muertos. Entre esas criaturas, la más temida era Ammit, la devoradora de almas. Tenía cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e ijares de hipopótamo, la encarnación de los 3 depredadores más letales de Egipto. Su tarea era clara, engullir el corazón de aquellos que no habían llevado una vida justa. Quien caía en sus fauces no obtenía resurrección ni gloria, sino la aniquilación absoluta, un destino más temido que la muerte misma. El alma, además, estaba compuesta de varias partes. El Ba, un aspecto móvil con forma de ave que podía vagar fuera del cuerpo, y el Ka, la fuerza vital, que requería ofrendas de comida y bebida para sobrevivir en el más allá. Si esas ofrendas se olvidaban, el espíritu se debilitaba y podía regresar, inquieto, a rondar el mundo de los vivos. Egipto nos dejó un legado fascinante, la certeza de que la muerte era un camino plagado de pruebas, donde la justicia, el recuerdo y el rito podían salvar o condenar para siempre al alma humana. Como el camino a recorrer por los niños en la noche de Halloween, yendo de casa en casa pidiendo truco o trato, sin saber lo que le acontece en cada lugar. Grecia, ese 8 a.C. en adelante. En el mundo griego, los dioses no solo habitaban el Olimpo. También dominaban los rincones oscuros, las encrucijadas y los senderos que conducían al Hades. Allí reinaba Hécate, la diosa de la magia, de los fantasmas y de los cruces de caminos. Era representada con antorchas en las manos, a veces con 3 rostros, capaz de ver lo que los mortales no podían.
Se le ofrecían banquetes nocturnos en los umbrales de las casas, pues se creía que en las noches sin luna sus espectros acompañaban a la diosa en un cortejo inquietante. Pero Hécate no era la única figura temida. Las empusas, hijas de la diosa, eran seres femeninos metamórficos, que seducían a los hombres para devorarlos. A su lado estaban las lamias, vampíricas devoradoras de niños, tan temidas que las madres las invocaban como advertencia para mantener a los pequeños obedientes. En los campos de batalla, los griegos temían a las queres, espíritus oscuros que revoloteaban sobre los cuerpos agonizantes, esperando arrancar el alma con furia salvaje. Eran las personificaciones de la muerte violenta y sin gloria, lo opuesto a la muerte heroica que buscaban los guerreros. Y, por encima de todo, estaban las sombras del Hades, almas que no recibían los rituales funerarios adecuados. Sin el óvulo para Caronte ni las ofrendas en su memoria, quedaban atrapadas, vagando entre los vivos y los muertos, susurrando en sueños y trayendo desgracias. Así, Grecia nos legó un inframundo poblado de terrores y figuras que, más allá de sus tragedias y epopeyas, revelaban la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Roma, S4 a.C., S4 después de Cristo. En la Roma antigua, las noches oscuras estaban pobladas de presencias invisibles que podían traer fortuna o desgracia. Los romanos vivían rodeados de espíritus, algunos benévolos, otros temibles. Entre los más inquietantes estaban los lémures, almas errantes de difuntos sin paz. Se decía que eran los muertos que no habían recibido sepultura, o que habían muerto de forma violenta, y regresaban al mundo de los vivos para sembrar miedo y enfermedad. Para contenerlos, en el mes de mayo se celebraba la Lemuria, un ritual nocturno en el que se lanzaban habas negras como ofrenda y se golpeaban objetos de bronce para ahuyentar a los espectros. No todos los espíritus eran hostiles. Los lares y los manes representaban la presencia protectora de los ancestros. Los lares custodiaban el hogar y el territorio, mientras que los manes eran las almas divinizadas de los muertos, honradas en los altares domésticos. Así, la vida cotidiana estaba marcada por la certeza de que los muertos seguían presentes y debían ser venerados para mantener el equilibrio. Pero en la oscuridad acechaban también criaturas más siniestras. La Strix, ave nocturna de mal agüero, era descrita como un ser alado de mirada penetrante, que chupaba la sangre de los niños y se alimentaba de carne humana. Su figura, mezcla de mito y superstición, anticipa a las brujas y vampiros de la tradición medieval, un ser oscuro que surca los cielos volando sembrando el miedo. Roma, con su pragmatismo religioso, nos muestra un mundo en que la frontera entre lo humano y lo espectral estaba viva. Cada hogar, cada noche, podía ser un puente hacia los muertos. Celtas, 500 a.C., 400 después de Cristo. En las brumosas tierras del norte de Europa, donde la niebla parecía surgir de los bosques para abrazar a los vivos, los pueblos celtas crearon un imaginario cargado de misterio. La noche del Samaín, al final de octubre, no era una simple festividad, era el umbral que separaba la luz del verano de la oscuridad del invierno. Se creía que en esa frontera el velo entre los vivos y los muertos se adelgazaba, permitiendo el regreso de los espíritus ancestrales. Entre esos seres estaban los Aos-sí, criaturas del otro mundo, temidas y reverenciadas a la vez. No eran simples hadas de cuento, sino poderosas entidades capaces de otorgar bendiciones o maldiciones, y que podían arrastrar a un mortal a su reino eterno. El Puka, en cambio, era un espíritu cambiante y travieso, que adoptaba la forma de animales como caballos negros, perros o conejos. A veces era un guía, otras un embaucador que llevaba a los viajeros a perderse en los bosques. Más tarde, surgiría la figura del Avansé, espíritu femenino de largo cabello y grito desgarrador. Su lamento en la noche anunciaba la muerte inminente de alguien en la familia, convirtiéndose en uno de los presagios más temidos de la tradición irlandesa. Los celtas también creían que los espíritus de los ancestros regresaban durante el Samaín para visitar sus antiguos hogares. Por eso se dejaban alimentos y hogueras encendidas, para honrarlos y, al mismo tiempo, protegerse de los espectros hostiles que vagaban en la oscuridad. Así, el mundo celta nos legó la esencia más directa de lo que siglos más tarde sería Halloween, una noche de tránsito, misterio y poderosas fuerzas invisibles. Cristianismo y Edad Media, siglos VII y XV. Con la expansión del cristianismo por Europa, las antiguas creencias paganas no desaparecieron, se transformaron, fueron absorbidas y reinterpretadas. La Iglesia estableció el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos para dar un rostro sagrado a lo que antes eran rituales de Samaín y fiestas de los muertos. Pero bajo esa capa de santidad, persistían las sombras.
Las gentes de la Edad Media temían a las ánimas en pena, almas atrapadas entre el cielo y el infierno. Eran difuntos que no habían recibido oración suficiente, o que vagaban como castigo por sus pecados. Se decía que aparecían en caminos solitarios, entre susurros, buscando rezos que aliviaran su tormento. Al mismo tiempo, los demonios adquirieron formas más definidas, viejos dioses paganos fueron convertidos en entidades infernales, símbolos del mal absoluto. Los relatos de exorcismos y apariciones demoníacas circulaban entre monasterios y aldeas, reforzando el miedo a lo invisible. Y estaban las brujas, mujeres acusadas de pactar con el diablo y de volar en la noche hacia aquelarres ocultos. El miedo a su poder se convirtió en histeria colectiva, alimentando persecuciones y hogueras. Las noches otoñales, especialmente alrededor del Día de Todos los Santos, se cargaban de sospechas, cualquier enfermedad o accidente podía ser obra de la hechicería. Por último, los fantasmas medievales se convirtieron en protagonistas de leyendas, caballeros errantes sin descanso, monjes condenados, apariciones en castillos y cementerios. La Edad Media construyó así un paisaje donde la fe cristiana y el miedo ancestral convivían, dando forma a la atmósfera espectral que más tarde nutriría al Halloween moderno. Mesoamérica, 2000 a.C. o 1500 después de Cristo. Mientras en Europa las ánimas y demonios poblaban la imaginación medieval, en el corazón de Mesoamérica florecía un universo espiritual igual de sobrecogedor, marcado por la relación íntima entre la vida y la muerte. Para los pueblos nahuas, la muerte no era un final, sino una transición hacia distintos reinos según la forma en que cada persona había fallecido. El más temido era el Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecutli, señor de los muertos. Representado como un esqueleto con garras y un cráneo adornado, reinaba junto a su consorte Mictecacihuatl sobre las almas que debían atravesar un duro viaje de 9 niveles para alcanzar el descanso eterno. Entre las figuras más inquietantes estaban las Cihuateteo, espíritus de mujeres que habían muerto en el parto. Eran consideradas guerreras caídas, pero también fantasmas peligrosos, se decía que merodeaban de noche, raptaban a los niños y provocaban enfermedades. El dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, cumplía un papel ambiguo, guía de las almas en su tránsito al inframundo, pero también portador de deformidades y desgracias. Su aspecto canino lo vinculaba con la idea de acompañar a los muertos en su viaje, como un psicopompo mesoamericano. Estas creencias estaban profundamente ligadas a los rituales que hoy reconocemos en el Día de Muertos. Los altares, las ofrendas de comida y bebida, las flores de cempasúchil y las calaveras de azúcar son ecos directos de aquellas ceremonias antiguas en honor a los difuntos. En Mesoamérica, la muerte no era algo que debía temerse, sino celebrarse y acompañarse, un concepto que siglos después dialogaría con las festividades europeas y daría forma a lo que hoy conocemos como Halloween y Día de Muertos. Así nació el Alayops, Eve, la víspera de Todos los Santos, que con el tiempo derivó en el nombre Halloween. Desde los desiertos de Mesopotamia, donde demonios como la Mastu acechaban a los recién nacidos, hasta los bosques celtas iluminados por hogueras en la noche del Samaín, desde las ánimas en pena y las brujas medievales que recorrían los caminos oscuros de Europa, hasta los majestuosos dioses mexicas que gobernaban el Mictlán, la humanidad ha compartido siempre la misma obsesión: darle forma a la muerte y negociar con el más allá. Halloween no nació de la nada. Es el eco de miles de años de supersticiones, de miedos compartidos, de mitos que cruzaron océanos y siglos para encontrarse en una sola noche, la del 31 de octubre. Una noche donde aún sentimos que el velo se vuelve delgado, que las sombras nos rozan, y que el latido de nuestros ancestros todavía se escucha en la oscuridad. Y quizás, lo más inquietante, es que todas esas culturas tan distintas coincidieron en una misma idea: la frontera entre la vida y la muerte no es eterna, sino frágil, y cada año se abre. Así que, la próxima vez que enciendas una vela, talles una calabaza o escuches el crujido de la noche en Halloween, recuerda que no estás solo, caminas junto a demonios mesopotámicos, hadas celtas, ánimas medievales y dioses mexicas. Todos ellos siguen aquí, contándonos la historia de la humanidad a través del miedo. Y si quieres seguir viajando conmigo por estas historias ocultas, dale like, suscríbete a Te Cuento un Histocuento y activa la campanita. Porque lo que viene te hará mirar de otra manera la oscuridad de la noche.